La electrónica digital es la parte de la electrónica que se encarga de manipular, tratar y obtener señales eléctricas y corrientes eléctricas teniendo en cuenta una base fundamental, y es que dichas tensiones o corrientes van a ser tenidas en cuenta en un valor máximo o en un valor mínimo respecto a una entrada o una salida. En este primer vídeo de electrónica digital vamos a conocer los procesos de la electrónica digital y vamos a ver una parte fundamental de dicha electrónica como es la conversión entre estados y códigos electrónicos. Empecemos. Lo primero que vamos a diferenciar es que en la electrónica analógica y la electrónica digital se pueden dar dos tipos de señales. Una señal alterna en que los valores de tensión o de corriente o ambos pueden variar de amplitud a lo largo del tiempo, mientras que una señal digital solo tendrá dos estados, un estado alto y un estado bajo a lo largo del tiempo de la señal. La mayoría de los circuitos electrónicos tienen que manejar señales analógicas y también digitales, ya sea la entrada en analógico y devolviendo señales digitales o viceversa. La mayoría de los circuitos digitales no podrán interpretar las señales analógicas si no se convierten dichas variaciones de tensión y corriente a una señal pulsante de frecuencia adecuada. Por eso existen convertidores analógicos y digitales o digitales analógicos que convierten las señales para que se puedan tratar. Veamos un ejemplo. En el siguiente circuito puedes ver un convertidor analógico digital de 2 bits, en el cual, como puedes ver, tenemos tres amplificadores conectados directamente a tres puertas cuádruples short y a dos puertas NAND, es decir, que son negadas. Y si empiezo a subir la tensión, cuando llegue al primer pico positivo, se activa uno de los diodos y si sigo subiendo la tensión, cuando llegue al segundo nivel lógico, se va a aplicar la tensión en la otra puerta NAND. Y si pongo la máxima tensión, se van a encender los dos LED. Este es el funcionamiento básico de un convertidor analógico digital de 2 bits, como puedes ver, porque simplemente tenemos dos salidas. Pero en las entradas, como puedes ver, tenemos tres entradas y son entradas analógicas, porque la salida de un amplificador LM741 es una salida que va a ser analógica. Entonces, teniendo en cuenta que la naturaleza de la electrónica digital es el estado de las tensiones respecto a una entrada o una salida, podemos establecer que los dispositivos electrónicos digitales van a tener en cuenta solo estos estados en la señal, es decir, que sea una señal alta o una señal baja. Y como puedes ver, la salida que tenemos en este ejemplo es una señal alta y baja a una frecuencia específica. Por lo tanto, ¿por qué te he puesto antes el circuito anterior? Porque los sistemas integrados que van a componer un circuito de electrónica digital son sistemas que se van a basar en los niveles de la tensión. Sumadores, memorias, multiplicadores, multiplexores, etcétera, etcétera. Son circuitos que se basan en el estado de una señal, si es alta o baja. Y por eso tenemos que empezar a ver qué es el sistema binario. El sistema binario es el lenguaje máquina de todo proceso digital, ya que se basa en cientos de operaciones por segundos que designan la salida según tenga la entrada al sistema. Un sistema digital básico solo entiende si hay o no tensión en su entrada. Si hay tensión en la entrada, el sistema indicará como nivel alto esa entrada. Si por el contrario no hay nivel alto en esa entrada, lo designará como entrada baja o nivel cero. A continuación puedes ver un circuito digital básico formado por una fuente de alimentación, una puerta AND y un diodo LED. Limitamos la intensidad de corriente con la resistencia y si yo ejecuto el sistema, si cambio las entradas, puedes ver que cada entrada de la puerta AND tiene tensión.
¿Cómo funciona una puerta lógica AND? Una puerta AND implica que las dos entradas tengan que tener un valor alto, es decir, que estén alimentadas con un tope positivo, por lo que no devuelve una salida. Si yo ahora mismo hago así, lo puenteo y ejecuto, como puedes ver, ahora mismo las dos entradas tienen un valor alto, por lo tanto se produce una salida en la puerta AND. Si yo cambio el interruptor, como solo una entrada está recibiendo tensión alta, pues no devuelve una salida. Para que una puerta AND tenga una salida, devuelva una salida, las dos entradas tienen que estar en alto. Y esta es lo que significa alto o bajo, que tenga tensión o no tensión. Y este es el funcionamiento de todo el mundo de la electrónica digital. Esto es lo básico que tienes que saber. Y si todo es alto o bajo o unos y ceros, todo gira en torno a un sistema binario, ya que hay circuitos que necesiten de una cierta combinación de unos y ceros para devolver un valor, como puedes ver a continuación. Pero antes déjame que te aclare qué significa el sistema binario y cómo se consigue un nivel alto o un nivel bajo. En el circuito puedes ver que tenemos una fuente de alimentación, un interruptor y un diodo. Si yo bajo el interruptor, pues el diodo se enciende porque pasa corriente y hay una caída de tensión en los terminales del diodo. Si yo lo abro, obviamente deja de pasar corriente y ya no hay una caída de tensión en los terminales del diodo. En este estado que no circula corriente ahora mismo, el interruptor está abierto, es un estado que se define sin tensión y este estado va a ser el nivel 0 sin tensión, y cuando se baja el interruptor y circula corriente y hay una caída de tensión en el diodo, este es el estado 1 o con tensión o nivel alto. Y en la electrónica va a ser 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Esto es lo que es la electrónica, los niveles binarios. Por eso todo es binario, porque es 1 o es 0. Un circuito electrónico digital con una sola entrada no sirve de mucho, porque solo nos va a devolver un bit, 1 o 0. La mayoría de los circuitos digitales, como el que puedes ver en la pantalla, suelen tener varias entradas y varias salidas o una única salida, como es el caso. Aquí tenemos 7 entradas que si yo alimento me van a devolver, depende los pines que alimente, una salida, un número. Así, por ejemplo, si activo todas las entradas menos la última, me devuelve el número 0. Si quito todas las entradas, pero dejo el 2 y el 3, me devuelve el número 1. Si activo el número 1, el número 2 y activo el 4, el 5 y el 7, me devuelve el número 2. Si dejo el 4, el 7 y activo el 3, me devuelve el número 3. Para el 4, para el 5, para el 6, para el 7, para el 8 y para el 9. O sea que para cada secuencia de números hemos utilizado una serie de bits que se han agrupado para obtener esa salida específica. Entonces, nos queda claro que cualquier circuito digital es capaz de transformar impulsos eléctricos en salidas o una secuencia de unos y ceros que producirá una salida específica. Pero ¿qué pasa si a una máquina le quiero pasar el número 7? Ese número no es interpretable por el circuito lógico, ya que solo entiende los estados alto-bajo, es decir, el 1 y el 0. Para que la máquina entienda que le estoy pasando un número 7, lo tendré que traducir al sistema binario de unos y ceros. Transformar un número decimal a un número binario es muy sencillo. Simplemente, como recordatorio, tenemos que saber que nuestro sistema decimal se basa en un sistema de 10 números que constan del número 0 al número 9, pasando
por sus intermedios. Es decir, el 6, el 7, el 8 y el 9, que no me caben aquí. Bueno, este es nuestro sistema decimal, pero el sistema binario solo tiene dos números, es decir, el 0 y el 1. Y se puede repetir tantas veces como necesite. ¿Cómo interpretamos cualquier número de estos decimales en un sistema binario? Pues es muy fácil. Para pasar de un sistema decimal a un sistema binario, simplemente seleccionas el número decimal. Por ejemplo, vamos a poner el 20. Y lo que tienes que hacer, como lo queremos pasar a un sistema binario, que es en base 2, pues lo vamos a dividir entre 2. Vale, 20 entre 2 nos da que esto es 10. Y como resto nos queda 0. 0 te lo voy a poner en otro colorcito. El cociente que nos ha devuelto se puede seguir dividiendo entre 2, ¿a que sí? Pues vamos a volver a dividirlo entre 2. 10 entre 2, pues ahora nos da 5, 5 por 2, 10 y nos devuelve ningún resto. Así que, y el resto lo voy a poner en negrita para que lo veas. Misma operación. 5 es divisible entre 2, sí, que nos da un 2. 2 por 2, 4, al 5 y nos queda un resto de 1. Este resto le pongo otro colorcito. 2 es divisible entre 2, sí, ¿cómo? Con el 1. 1 por 2, 2. Y al 2 se le queda un resto de 0. Y hasta aquí hemos llegado, porque ya el 1 no es divisible entre 2. Vale, así que esto lo voy a cambiar y le voy a poner el color negro. ¿Qué número tenemos en total si cogemos los restos de la operación? Pues tenemos, empezando siempre por la derecha a izquierdas, tenemos el 1, 0, 1, 0, 0. Y esto es el número 20. Es decir, lo pongo aquí, 20 es igual 1, 0, 1, 0, 0. Vale, ¿cómo se suelen agrupar las numeraciones en la electrónica? Solemos agruparlo en grupos de 4. Es decir, empezando por aquí, 1, 2, 3, 4, como rellenarlo hacia la derecha es absurdo, los vamos a rellenar hacia la izquierda. 0, 0, 0. Así que el número 20 es 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 en binario. Hay un truco muy sencillo en la calculadora de Windows que si tú pones el número, en el modo programador pones el número que quieres mostrar, directamente te lo muestra en binario. Como puedes ver, te muestra el 0001, 0100. Como al final los números o datos que se convierten a binarios son tratados por los circuitos digitales, se puede transformar cualquier dato a binario para obtener una salida específica según el hardware que manipule o interprete los datos. Y como los datos se pasan a binarios sin ningún control de seguridad, al final dichos datos son susceptibles de ser interpretados o traducidos por terceras personas. Había entonces la necesidad de codificar dichos datos binarios para que solo los procesos a los que se dirige dichos datos pudiesen traducir el código binario. Y hoy en día existen varios sistemas de codificación, como el sistema BCD o el sistema Aiken o el exceso 3, o también un muy famoso código como es el Gray. Para los siguientes vídeos de electrónica digital aprenderás estos códigos muy usados en la electrónica industrial. Bueno, voy a dejarlo por aquí, espero que te haya gustado y hayas aprendido algo. Ya sabes, comparte, suscríbete si aún no estás suscrito y visita la clase teórica en mi página web, que ya he subido la primera clase de la electrónica digital y te dejo el enlace aquí abajo. Muchas gracias y hasta siguientes vídeos.